Bienvenidos a Después de la Noticia, el podcast donde le damos la información y mucho más en esta nueva entrega de viernes, cerrando el mes, último viernes del mes, viernes 26, donde les traeremos los temas más relevantes del día. Un día, Juan, que amanece sumamente lluvioso desde ya horas de la noche del jueves. Se veía el panorama. Ya desde ayer el COE alertaba sobre lo que podría haber pasado hoy y lo que está sucediendo, evidentemente. Un día sumamente lluvioso. Todo el que pueda quedarse en su casa, que lo haga. Y todo el que ya esté en su casa, que se cuide y que no invente. Porque sabemos muy bien cómo es nuestra población de contenta, cómo es la República Dominicana. Pero realmente hoy es un día para crear conciencia y para no replicar los errores del pasado, Juan. Así es, precisamente en septiembre y ya a vísperas de que se termine el último viernes, de hecho, y creo que casi todo el mundo llegó salpicado de agua a sus Así destinos mismo hoy, es. porque las lluvias hoy, como decía nuestro compañero Gabriel, se hicieron de la suya y ya no fue una sorpresa porque de hecho ya estábamos alertados y quizás de las pocas alertas que siempre que ha sido contundente su manifestación han sido las de la lluvia de este viernes. Sí, y evidentemente cuando llueve a esa altura del año no podemos evitar de recordar lo que ha sucedido justamente 2 años consecutivos en noviembre y genera alertas. Todos estamos alerta a lo que puede suceder en cuanto a las lluvias se refiere. Cuando hablamos de alertas, Juan, creo que el concepto de las alertas ha cambiado con el paso de los años y me refiero a que antes veíamos alertas o el COE emitía las alertas y tal vez el pueblo las pasaba por alto. Pero hoy sabemos ya cuál es el significado que realmente tiene una alerta verde, una alerta amarilla y una alerta roja. Por eso, creo que podemos dar un aplauso como nación, pero sí quiero hacer una pequeña reflexión y es en cuanto a seguir cometiendo los mismos errores del pasado. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que recuerdo que hace 2 años, en ese noviembre, el país funcionó normal. Todo se hizo con normalidad, los trabajos laboraron, las escuelas dieron sus clases. Sin embargo, la lluvia cayó de manera repentina y eso hizo que se armara un caos en toda la ciudad, en todo el Gran Santo Domingo, especialmente, pero en todo el país, porque hubo muchas inundaciones y la gente estaba en la calle. Y eso sucedió después en el siguiente noviembre. El siguiente noviembre sucedió exactamente lo mismo y peor, porque cayó incluso más lluvia. Y ahí sí hubo problemas, tanto técnicos, tanto de todo tipo, a eso me refiero. ¿Qué sucede? Que ayer ya el COE sabía y el COE había alertado a las empresas, había alertado a los trabajos. Muchas empresas trabajaron de manera remota hoy. Sin embargo, al ver la cantidad de personas que había en la calle, la cantidad de tapones, lo que uno puede inferir es que no se manejó de la mejor manera, Juan. Y te digo que no se manejó porque no hubo la prevención que debería haber en estos casos, habiendo pasado lo que sucedió en años anteriores, a eso me refiero, es crear conciencia como país. Hay trabajos que son de suma importancia, que no pueden frenarse, que tienen que realizarse. No pueden cerrar todas las farmacias porque son emergencia, no pueden cerrar todos los supermercados porque son emergencia, no pueden cerrar varias áreas en cuanto al sector laboral. Sin embargo, hay trabajos que se pueden hacer totalmente remotos y es para cuidar a los ciudadanos y para cuidar a quienes laboramos. Y ahí es donde yo invito a nosotros como nación hacer esa reflexión porque vienen tiempos de lluvia. Esta vez tal vez no sea de los más fuertes, no sea la temporada o tal vez la tormenta que más vaya a afectar al país. Sin embargo, sabemos que por ahí viene noviembre y noviembre es un mes peligroso. Entonces, invito a cuidarnos, Juan. Creo que es lo más importante y hacer conciencia de que el mundo no se va a acabar porque un día no se trabaje o porque un día se frenen las actividades. Vuelvo y repito, hay algunos trabajos que son de suma importancia y que son vitales para el funcionamiento de un país y de una ciudad. Sin embargo, aquellos trabajos que pueden prevenir, que pueden planificarse, que pueden durar, que pueden, como te decía, que pueden incluso desde semanas antes prevenir esas situaciones, sí es mejor que comiencen a prepararse para prevenir ese tipo de situaciones, Juan. Sí, así es. Y tal como tú adelantas, hay una situación también que se da y es que muchas veces hay muchas personas que se dedican a la creatividad en el momento menos indicado.
porque hay muchas personas que desafían los peligros, salen a la lluvia. Ya hemos visto muchas situaciones que se han dado, tormentas eléctricas, descargas eléctricas que matan personas. Cuando hay lluvias de esta magnitud en las inundaciones, pueda que incluso la calle pueda caerse un cable de corriente y provocar tragedia. Igual como personas pueden caer en cualquier hoyo, qué sé yo, y provocar una tragedia. Incluso ya hemos visto situaciones que se han dado hace poco en San Cristóbal, cuando asimismo el agua se llevó a una niña. Y eso fue, gracias a Dios, no desencadenó en tragedia, pero son de las situaciones que se dan en los riesgos que se corren en situaciones como esta. Y por lo tanto, lo más recomendable es que la persona acapte el llamado de las autoridades a crear conciencia, que como tú decías, ya cierta parte de la sociedad ha asumido, ha creado conciencia y le ha dado el verdadero valor que ameritan las alertas, aunque otros todavía está por verse cuál es la decisión que van a tomar, o sea, cómo lo van a asumir, cuándo va a ser que van a aprender, cuándo dejarán de desafiar el peligro. Y también es un momento también para llamar la atención de las autoridades con muchos barrios que se inundan y que no están, o sea, porque cuando hablamos, sabemos que por su naturaleza, este tipo de fenómenos siempre va a provocar situaciones. Por ejemplo, si tú vives en la periferia de un río, en la cercanía de una cañada, son lugares vulnerables que por naturaleza eso va a Claro, pasar. donde sería lógico que Eso es suceda. lógico que, que, Ujú. que eso pase. Pero también hay situaciones que se dan en algunos poblados, como el caso de Villas Agrícolas, que eso no está diseñado. O sea, el diseño de esa comunidad no es para que pasen factores como ese. Eso se le puede buscar una solución, porque no es fácil cuando tú haces una inversión en una estructura, en una edificación X, un negocio que tú tengas, y de buenas a primeras se te inunde, se te dañe todo, o se te devalúe todo lo que tú tienes, porque eso se inunda de agua. Cuando el lugar no, o sea, no está, el diseño como tal, como te decía, no es un lugar vulnerable. O sea, si es, vuelvo y repito, que tú lo haces al lado de una cañada, ya tú sabes que por naturaleza, obviamente. ¿Qué tú puedes esperar? No, claro. Como tú bien dices, desde horas de la mañana nos llegaban imágenes de inundación, cómo se encuentra el sector, por ejemplo, de la feria, los ríos, Villa Consuelo también llegó también la zona colonial, que la zona colonial sabemos que tiene un tiempo trabajándose, y al trabajarse evidentemente se complica un poquito el asunto. Es una situación que tenemos dentro de la ciudad, de todo el Gran Santo Domingo, el tema de las inundaciones, pero también nos llegaba reporte de Asua, que cayó una gran cantidad de agua. Incluso vemos las imágenes de Asua y le da por la mitad, incluso del cuerpo, la lluvia, las inundaciones. Es bien importante, y aquí es donde yo vuelvo y hago hincapié, de que tenemos que crear más conciencia todavía. Sí es verdad que con el paso de los años el COE se le ha dado más importancia y la gente le hace caso, de verdad, a las advertencias del COE y le hace caso a lo que ellos emiten, porque no, Las no solamente alertas, las los alertas, avisos, porque ellos emiten las alertas y los recomendaciones. avisos, pero se toman decisiones y a estas decisiones se le hace caso, cosa que era común ver antes que no se hiciera, en el sentido de, sí, va a llover, pero yo me quería ir al río con mi familia, y eso se veía y se vieron casos donde hubo gente que perdió la vida, y todavía hay muchísima gente que tal vez no haga caso, pero vamos creciendo como nación en ese sentido, y entiendo que el COE ya tiene un poco más de peso, ya lo que diga el COE es casi que ley divina. Entonces, cuando llegamos ya a ese punto de entendimiento, es cuando nosotros podemos avanzar y lograr prevenir, perder vidas con cosas tan sencillas como esto, que son inundaciones, o sea, son lluvias al final, son cosas naturales que van a suceder y donde, o sea, justamente donde estamos situados como país, va a seguir sucediendo en todo lo largo de la historia. Entonces es bien importante que ya superemos esta etapa de no prevenir, de no planificarse y de estar lamentándose luego por cosas tan sencillas como esa, Juan. Sí, y ahora que tú, a propósito de que tú mencionas lo que es la naturaleza, es bueno también recordar que las inundaciones siempre van a estar, Mm. porque las inundaciones son factores que acontecen cuando la cantidad de lluvia está por encima del desagüe, Sí, claro. o sea, que de determinada demarcación.
Y cuando tú analizas cómo se construye o cómo se desarrolla la ciudad, te das cuenta que no hay una planificación urbana. Hay lugares que por naturaleza pasaban arroyitos, arroyos y cañadas, pero en un diseño de construcción lo que hizo fue que se tapó, pero esa quebrada sigue ahí y muchas veces son vivas, o sea, me refiero que el agua nace. Entonces, por más que la gente invente y trate de, va a haber un momento que eso va a provocar situaciones, porque ya tú, cuando tú analizas la propia geografía nacional, te das cuenta que hay elevaciones y hay quebradas. Mm. Entonces, como mismo hay valle, ¿dónde tú crees que va a parar todo el agua de la montaña? Es a los valles. Sí, por eso incluso, Juan, es bien importante no hacer el análisis de manera crítica hacia el gobierno, porque no es un tema del gobierno, no es, o sea, el No, gobierno no causa las inundaciones, no, ni tampoco es culpable totalmente de que las inundaciones pasen, pero sí, como país, vamos a decir, y el gobierno también es sumamente responsable en este caso, es el tema de la planificación, porque no es lo mismo que las inundaciones te agarren en tu casa, donde tú estás más protegido, que te agarren en la calle o trabajando o tal vez en el centro comercial, donde sea, que tú no tengas un espacio tan protegido. ¿A qué me refiero? Hay que tener planes nacionales en cuanto a situaciones de emergencia se refiere, que eso, para eso trabaja el COE y que por eso se le ha agradecido al COE sus labores durante los últimos años, pero todavía falta. Y a eso que deberíamos hacer el llamado, porque como te decía, evidentemente en cualquier lugar que ya haya una urbanización va a suceder las inundaciones por tema del desagüe, como lo habíamos dicho anteriormente. Pero eso no solamente aquí. Hemos visto casos, por ejemplo, en este mismo año, las inundaciones de Brasil, que eso fue cuando se desbordó un poco el Amazonas, las imágenes son desgarradoras y pero te estoy diciendo que aquí vemos inundaciones de calles y avenidas. el propio Eso fue Estados Unidos. un pueblo entero casi que arrasó de las Sí, inundaciones. O sea, son cosas que te llaman demasiado la atención, pero como te digo, son desastres naturales. No hay gobierno en el mundo que pueda combatir un desastre natural de esa índole, pero sí que se pueda planificar ante el mismo. A eso es que me refiero. exactamente. O sea, te estás refiriendo exactamente a la planificación urbana porque hay accidentes geográficos que en su momento en que se urbaniza también va a provocar situaciones. Y de eso la prevención debe empezar por ahí, porque hay lugares que no son aptas para vivir. O No, sea, no claro, son mira, aptas para las residencias. ahora que recuerdo, justamente a mitad de año, sí, en Valencia sucedió el tema de la Dana, que eso Sí, creó unas inundaciones que devastó todo Valencia. Y a quienes señalaron de primero fue el gobierno por no ponerse de acuerdo con el gobierno de Valencia, porque en España, casi como en Estados Unidos, que hay un gobierno central, pero también hay un gobierno de las comunidades autónomas. Entonces, al no ponerse de acuerdo y a no prevenir y a no llegar las alertas a tiempo, se dio ese conglomerado de malas acciones que en cadena hicieron que sucediera, que se agravara toda la situación. Como digo, la Dana es un desastre natural que no se puede prevenir en su totalidad y que va a suceder y que va a generar muchos cambios, muchos estragos, pero con un buen manejo, una buena planificación y una buena prevención o una buena respuesta en el momento, tal vez se pudo haber prevenido muchísimas muertes y muchísimos desastres y caos. Pero es algo que sucede, no solamente aquí, por eso vuelvo y repito y pongo casos internacionales, porque es importante comparar que todos los países fallan en muchos de estos sistemas, pero nosotros fallamos y muchas veces fallamos hasta siempre, que por exagerar y decirlo de esa manera, tenemos que nosotros dejar de siempre fallar, a eso que me refiero. Y aquí no quiero atacar a ninguna entidad en específico, ni siquiera al gobierno, es como nación, tenemos que dejar de ser lo que siempre nos lamentamos, Juan, y eso es lo que invito. sí, pero que la falla es tanto del gobierno como de la propia población, es la Claro que sí, sociedad en claro que general. sí, claro que sí. Porque, por ejemplo, para no ir tan lejos, hay un barrio que tú sabes que este año se inundó, tu casa se llenó de agua. Ujú. Tú tienes alguna, o sea, quizás no sea el caso de todo el mundo, pero mayoría puede volver a salir de ahí. O sea, puede salir de ahí, pero sin embargo, el próximo, la próxima temporada ciclónica, con la temporada de lluvia, vuelve y encuentran las mismas personas en el lugar, Así mismo. que muchas veces hasta han sido desalojadas. Entonces, así tampoco se puede. No hay gobierno que pueda con una situación así. No, yo creo que como sociedad somos muy testarudos los dominicanos. O sea, es un tema de que a veces hay una planificación, a veces hay
una intención de hacer la cosa mejor, pero si como sociedad no acatamos las normas y si también las mismas normas no están bien estructuradas, ya tenemos un cuello de botella, como dicen por ahí. Sí, para esto hay que eliminar, para que se cumpla todo esto, hay que tener leyes claras, pero además de eso, acciones claras, fuera clientelismo, porque muchas veces tú denuncias una situación que quizás afecta a toda la comunidad, pero como yo tengo un amarre político en el ayuntamiento, por poner un caso cualquiera, Ujú. y no me estoy refiriendo a ningún ayuntamiento en específico, pero son de los casos que se dan. Como yo tengo un amarre con el ayuntamiento, a mí se me tolera. Y eso permite que, como estábamos hablando en un programa anterior, de que muchas veces obstruyamos el paso colectivo de la sociedad, o sea, entiendas el peatón, obstruimos los filtrantes, detenemos las aguas para que no corran libremente, tapamos las cañadas. Entonces, cuando vienen los desbordamientos, ya tú sabes que nos van a afectar. Claro, ¿no? El tema del comportamiento ciudadano de cada uno, nuestra ética, nuestra moral, en el sentido de ser ciudadano, no tirar basura, cuidar la infraestructura, eh, el mismo, incluso afecta hasta la cantidad de vehículos que hay transitando al mismo tiempo. Todo ese conglomerado de cosas son las que hacen que cuando vengan este caos y esta crisis nos dé tan duro como nos da. Pero mira, Juan, avanzando ya a otro tema y que casi que ni avanzando, porque es casi que lo mismo, vamos Casi a lo decir. mismo. Aquí se está dando una situación porque sabemos, que no es secreto para nadie, que en los últimos meses el gobierno ha tenido, vamos a decir, unos pequeños temblores. Cuando me refiero a temblores, me refiero, por ejemplo, al tema que ha habido con la energía eléctrica. Han habido varias situaciones de lugares en casi todo el país donde no hay, donde no le llega, donde se le va. Y ha creado fuertes tensiones, la gente se ha tirado a las calles a protestar y eso le ha dado de qué comer a la oposición. Y también el caso de Senasa. Este caso de Senasa, que en un principio hubo un mal manejo realmente del presidente, porque el presidente en la semanal dijo que no había nada sucediendo en Senasa, que Senasa no estaba en déficit y que no pasaba nada. Y tuvo que salir un mes después a decir que sí, que él mismo había entregado, que su gobierno había entregado los papeles correspondientes a la Procuraduría, a Jenny Berenice. Entonces se dan estas situaciones que alimentan a la oposición. Y justamente Guido Gómez Mazara decía que la oposición se harta de hablar las cosas, de tirarle al gobierno, vamos a decir, sin ni siquiera dar opciones para resolver, sin ni siquiera dar propuestas, sin ni siquiera ofrecerse a ayudar. Entonces, habla de palabras vacías, pero aquí se da vamos a decir, un conflicto de interés grande, Juan, o un círculo vicioso, mejor dicho, porque se da que el gobierno acusa a la oposición de hablar sin base o hablar sin ofrecer ningún tipo de ayuda o ninguna propuesta, y la oposición dice que el gobierno, y así caemos en ese círculo vicioso en el cual no se hace nada. Y seguimos con los mismos problemas. ¿Y quiénes son los afectados? Los afectados son la población. Son los que no le está llegando la luz, los que se le está yendo la luz, los que constantemente salen a las calles a trabajar y que vuelven a su casa y no tienen luz, que salen a la calle porque no tienen luz en su casa y que tienen que vivir esa situación. Y justamente en este año, que fue uno de los años más calurosos históricamente, y septiembre encima, que fue el mes más caluroso de todo el año. Creo que aquí es donde nosotros tenemos que ver qué está sucediendo y cómo podemos salir incluso de ese círculo vicioso. Recuerdo que en su momento Ariel Jiménez, perteneciente al PLD, hablaba de que no existe una oposición sana si una oposición que ofrezca y que proponga. Y eso me parece sumamente correcto. Sin embargo, sí es verdad, Juan, que en tanto la Fuerza del Pueblo como el PLD no es que se ha mostrado en mucha disposición de ayudar al gobierno o de siquiera de ofrecer un cambio, como su discurso lo refiere. Bueno, aquí hay varios factores que se complementan. Lo primero es que lo mismo hubiese dicho el gobierno si hubiese Claro. estado en la oposición. Y quizás la respuesta de la oposición hubiese sido proporcional a lo que dijo Guido, a cómo le responde el gobierno a la oposición hoy. Pero lo más importante es lo que tú has señalado, que los que tienen que meterse en las calles llenas de lodo en esta fecha, ahora cuando está lloviendo, es la población, la sociedad. E incluso algunos, agua por un lado y oscuridad por otro, porque no hay energía eléctrica, o sea, en los lugares donde no hay.
O sea, el pueblo es quien sufre la embestida de esta situación. Sin embargo, lo más importante es que la sociedad dominicana despierte y que nuestros gobiernos como tales también pongan de su parte para corregir los males que sí afectan a la sociedad. Porque no es cuestión de decir o de defenderse, es cuestión de enfrentar, porque el que esté ahí está elegido para que enfrente la situación que toda la sociedad sabe que está ahí y que elige un gobierno porque considera que le favorece mejor en determinado momento. Por eso que se eligen los gobiernos. Es decir, ya se sabe que hay déficit de energía. Ok, suponiendo que si hay un cambio, un potencial cambio de gobierno en las próximas elecciones, el que venga no puede decir lo mismo de que no, que pasó porque eso se eligió para que se resuelva. Lo Ujú. mismo pasa con este gobierno, se eligió para que resuelva. Todo no está bien. Y de hecho ya se sabe que en ningún país es perfecto, porque ya como señalamos desde los desastres que se dan en el ámbito internacional, por los accidentes geográficos, por el mal manejo. Ya se sabe que ningún país es infalible. Igual la necesidad de donde quiera hay necesitados, donde quiera hay pobres, donde quiera hay personas muy ricas, y así. Pero en conclusión, lo que quiero decir es que el gobierno tiene la responsabilidad de responder a la sociedad porque la sociedad lo eligió para eso. No es cuestión de señalar, no es cuestión de buscar, buscar excusas con la oposición, porque la oposición no va a estar sugiriendo ayuda para que el gobierno se quede ahí. O si tú tienes una solución, si yo soy gobierno y tú estás en la oposición y hay una situación que tú sabes la solución, tú me la vas a dar para que yo resuelva. Entonces tú no vas a llegar porque si yo estoy resolviendo todo, ¿qué va a pasar? No, pero también creo exactamente que ese es el problema, Juan, que se da como esa especie de demagogia entre los poderes políticos que hace que no podamos avanzar y no podamos llegar a un consenso. Exactamente. Por ejemplo, sí, como país, vamos a decir, avanzamos muchísimo en cuanto a democracia cuando se reunieron los expresidentes con el presidente actual, con Luis Abinader, en ese junte casi que histórico entre Leonel Fernández, Danilo Medina y presidente Luis Abinader, Hipólito Mejía también estuvo. Sin embargo, este es un país donde el consenso debería ser pan de cada día. Nosotros somos un país sumamente pequeño en comparación a Sí, la política de otros sí. países. Pero eso que tú mencionas, ese acuerdo que hubo, era porque ellos visualizaron un mal que era común y que quizás afectaba de A manera todo el general país, claro, a todo el a país, todas. sí, Pero la claro. cuestión que no señalan así, ellos no van a salir. Ellos no van No, a salir de que porque sí. es lo que te quiero decir. A lo que me refiero es, sí entiendo que que haya diferencia entre los partidos políticos, pero nosotros somos un país pequeño en cuanto a política se refiere. O sea, en el manejo en otros países, por ejemplo, hay países que tienen una gran cantidad de personas. Podemos poner el caso de Estados Unidos, que tiene un congreso de casi 400 representantes, de senadores, tiene gobernadores. O sea, es un país un poquito más amplio. Se entiende que haya muchas divisiones de poder, pero nosotros somos un país de apenas 10 millones de personas, donde los poderes políticos tampoco están tan desarrollados, donde ni Sí. siquiera las ideologías políticas están tan desarrolladas. Aquí no podemos hablar de extrema izquierda, no existe ese concepto todavía. No podemos hablar de extrema derecha, podemos hablar de algunas corrientes que se conjugan en el mismo plano político, a eso que me refiero. Entonces, cuando vemos este tipo de disyuntiva Pero entre los antes que tú poderes políticos, continúes, lo peor es que tampoco hay una agenda nacional para enfrentar los no, claro problemas. que no, pero por eso es que ahí es que te digo, o sea, cuando yo veo esta disyuntiva entre los poderes políticos, que piensan exactamente igual, que eso es otra cosa, que piensan casi de la misma manera, porque este país tampoco es tan difícil, vamos a decir, de dirigir en el sentido de que hay un lineamiento, siempre, la mayoría de gobiernos han seguido casi que el mismo lineamiento. A veces duele incluso verlo porque no, el que queda afectado en todo esto es la población, sinceramente. Y por ejemplo, y sucede los mismos casos. En el gobierno de Danilo también se fue la luz, que incluso él mismo Claro, decía que no, la luz se fue en su gobierno. Los claro. precios subieron en su gobierno, volvieron a bajar. Es algo que sucede en todos los Eso es gobiernos. normal. Eso es normal. Los problemas que está teniendo este gobierno aquí al final, algunos casos de corrupción también pasó, que el tema eléctrico también pasó, el alza de precios también pasó. Y aquí vemos como cada vez que un gobierno sangra, lo único que sucede es que la oposición se aprovecha de eso para atacar a ese gobierno e intentar entrar al poder en las próximas elecciones. Pero aquí es que te digo,
el papel de la oposición debería de replantearse, no solamente en el plano nacional, sino a nivel internacional, pero hablando del plano nacional, que es el plano que nos interesa ahora mismo, el papel de la oposición debería replantearse y la gente debería dejar de ver tanto la política como un tema de bandos o como un tema de equipo. Pareciera casi que un deporte. Pareciera casi que el Licey Águila, Juan. Sí. Sí, Bueno, hay un fanatismo grandísimo aquí en el plano político. ojalá, o sea, mi punto de vista en particular es que ojalá la oposición y el gobierno, o sea, todos nuestros políticos, el Congreso, desarrollaran una agenda nacional y trazaran lineamientos definidos hacia dónde va el país, cuál es el rumbo que lleva el país. Porque cuando se haga esto, se va a permitir que el desarrollo venga por default. O sea, que la economía crezca por default y que el ámbito salud, la educación, sean agenda nacional, que cualquiera que llegue tiene que darle continuidad a esa agenda, a ese proyecto. Lo mismo con el transporte, porque por ejemplo, suponte que el presidente Abinader se proponga un metro que llegue a Santiago, por poner un tema cualquiera, pero quizás es de interés para el PRM. Si viene un cambio de gobierno, quizás esa no sea su prioridad. Entonces esa obra la paralizan y dura años con una inversión a media, que ni la disfruta el pueblo, pero quizás pagando unos intereses de un préstamo que se hizo. ¿Entiendes? Entonces, por eso es que se necesita que haya una agenda nacional y que haya continuidad a las obras, a los proyectos, porque si no se hace así, el país no va a llegar a ningún lado, no es cuestión Mira, de ahí crítica. yo te doy, vamos a decir que un dilema. Siempre, históricamente, tal vez bueno, tal vez no, por donde estamos ubicados y por los países que nos han dado una mano y que pertenecemos a Occidente, tenemos vamos a decir, el pensamiento de que o sea, el pensamiento más inclinado hacia los Estados Unidos que a China. Sin embargo, China tiene un modelo que no tiene sucesión presidencial, o sea, que los presidentes no cambian, no se cambia el poder. Pero Xi Jinping tiene casi que 10, si mal no recuerdo, algunos 10, 15 años en el poder. Y China tiene un plan nacional hasta 2035. Y luego se reúnen para planificar hasta 2050. Y diferentes ámbitos, económico, de infraestructura, de inversión o sea, y de inversión de capital de las empresas. O sea, China tiene planes nacionales que puede hacer solamente por cómo se rige el gobierno, es un solo partido. Pero ¿qué sucede? Cuando nos llega ese tipo de informaciones, cómo se nos entrega? Se nos entrega como comunismo, como dictadura, como lo que sea. Sin embargo, China viene siendo el segundo país más desarrollado del mundo, si no el primero. Ya para 2030 se está pronosticado que China le pase como la primera economía mundial a Estados Unidos, teniendo ese sistema tan criticado por Occidente. Entonces aquí es donde yo te hago la pregunta. Tal vez nos tengamos que plantear el tema de que el poder cambie cada 4 o 6 años o emplear un sistema como el chino que hemos visto que funciona, evidentemente funciona porque los números y la información está ahí, pero es más criticado ese modelo. Es que te digo, ¿cuál modelo funciona más? Yo pienso que lo importante, o sea, para mí, desde mi punto de vista Claro. y mi propia cogencia, yo que no pertenezco a ningún gremio Ujú, partidario, para mí lo mejor es o yo elijo lo que funcione mejor. ujú. Porque cuando alguien llega al gobierno, por lo general, los PLDistas, por poner cualquiera, buscan el bienestar de los PLDistas, o más bien quieren que el PLD gobierne porque ellos son PLDistas. Así mismo son los de PRM, así mismo son los de Reformistas y cualquier otro partido. Sin embargo, nosotros los que no somos abanderados a ninguna parcela de esta mencionado, de ninguna otra, lo que queremos es un país que gire en torno al bien, al bienestar de la sociedad, el bienestar colectivo, la sociedad, un avance social de todo el mundo, que todo el mundo pueda aumentar sus ingresos, que haya salud para todos y que haya desarrollo vial para todo el mundo. O sea, que el bienestar nos llegue a todos, no a un grupo. Eso es Ujú. lo que esa es mi percepción. Entonces, para mí el sistema que se imponga no importa, no me No, afecta. claro, pero sí, ahí te digo, si un grupo, que ese grupo tiene sus intereses, llega al poder, va a velar por los intereses de ese grupo. Tal vez pudiéramos entender y quisiéramos que sea por interés nacional, pero no hay antecedentes de que eso haya sucedido en República Dominicana, a lo que me refiero. ¿Y cómo tú crees que podemos entonces cambiar esa perspectiva? O sea, cambiar esa ideología.
Bueno, o sea, hay países que lo han hecho de manera más radical. Por ejemplo, países que dan sus golpes de Estado e implantan el sistema político de gobierno que ellos entiendan. Yo creo que en República Dominicana habría que practicar más la democracia real, la democracia de consensos. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, en el caso de Suiza, Suiza hace plebiscito para todo, para cualquier medida, para cualquier pensamiento que tenga o sea, cualquier medida que se vaya a tomar, ¿qué piensa la población? Creo que el gobierno, con eso podemos ir trabajando. Ese es un primer paso, solamente para ir entendiendo realmente cómo piensa República Dominicana, porque a veces cuando hablamos de República Dominicana queremos que estamos hablando del Gran Santo Domingo porque concentra la mayor cantidad de población, que casi que 5 millones de personas, que es casi la mitad de la población dominicana. Pero el país es sumamente extenso. Aquí hay lugares recónditos que tú ni te imaginarías que la gente vive. Pero Juan, mira, la conversación está sumamente interesante. Ojalá pudiéramos seguirla en otro programa. Pero se nos ha acabado el tiempo. Tú sabes que cuando los temas son buenos, el tiempo es corto. Bueno, desearle a la población que se cuide en medio de la lluvia o Sí. con las precipitaciones que van a seguir. ¿Y qué vamos a hacer? Y mantenerse al tanto de las alertas, también mantenerse de todo tipo de información que pueda venir por parte del COE. Nosotros les deseamos un buen fin de semana y nos estaríamos viendo el lunes en Después de la Noticia.